Así que dinos cuándo se va a acabar el mundo, nos gustaría saber. En primer lugar, nadie sabe la hora y el día en que Cristo volverá y cuándo acabará el mundo. Pero la Biblia dice que podemos conocer los tiempos y las estaciones de su venida. Y las condiciones son tan claras que podría ser en cualquier momento. Ahora nos dirás que Bartel dice que como las enfermedades y la inmoralidad están por todos lados, y debido a que hay guerras y rumores de guerras, y porque ha habido unos cuantos terremotos, Jesús vendrá de nuevo muy pronto, ¿no? Creo haber escuchado eso antes. La Biblia para Bartel es el libro más grande jamás escrito. Su mensaje es tan simple que puede ser reducido a algunos versículos, y al mismo tiempo es un libro tan profuso que ni estudiándolo toda la vida se llegaría a conocer con precisión su verdad. La teoría de Bartel sobre el fin del mundo empezó cuando leyó el versículo de Isaías, capítulo 46, que dice que Dios declara el principio del fin. En Isaías, capítulo 48, hay un pasaje similar. Para Bartel esto fue un pensamiento interesante que lo llevó de nuevo al principio, a Génesis, capítulo 1, con la creación. Bartel empezó a estudiar ese capítulo y comenzó a preguntarse, ¿por qué Dios tomó 6 días para crear el mundo y descansó en el Sabbat? Esto podría parecernos trivial, pero realmente le preocupaba a Bartel. A mí me dijeron en la escuela que ilustraba la semana de trabajo, pero Bartel no se lo creyó. Pensó que había mucho más que eso, pasó mucho tiempo pensando en eso. ¿Por qué Dios se tomó 6 días para crear el mundo si podía haberlo creado en un segundo, en un parpadeo? Pero no, se tomó 6 días. ¿Por qué? Bartel estudió las palabras día y días en la Biblia y encontró pasajes muy interesantes relacionados con esto. Él concluyó que quizá Dios indicaba cuánto tiempo le quedaba al hombre en la tierra. Dios debe castigar el pecado y Él va a cumplir su palabra. ¿Qué bases tuvo Bartel para llegar a decir esto? Está llena de predicciones. Un evento que sucede en la historia también representa algo que sucederá en el futuro. El ejemplo de esto sería Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Ese evento de hecho sucedió, pero también es una imagen de lo que Dios le haría a su hijo Jesús en la cruz cuando lo ofreció por los pecados del mundo. Ahora, ¿por qué Dios se tomaría 6 días para crear el mundo? Es una pregunta interesante. ¿Es esta una imagen de algo que necesitamos saber? Bartel piensa que sí. En 2 de Pedro 3:8, en el contexto en el que se refiere a la segunda venida de Cristo, la Biblia dice que un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En el Salmo 90 se nos dice que 1000 años a la vista del Señor son como el ayer. Entonces, podría ser que estos 6 días de la creación nos indicaran que el tiempo que el hombre tiene en esta tierra serían como 6000 años. Con el séptimo día de descanso representando el reinado de 1000 años que Jesucristo establecerá en la tierra, el tiempo de la justicia y la paz. Bartel documenta en su reporte cómo es que los estudiosos de la Biblia han calculado desde el primer hombre Adán hasta el nacimiento de Jesús alrededor de 4000 años. Si ese es el caso, este podría ser el final de lo que el Nuevo Testamento llama los últimos días. Bartel habla mucho sobre la manera en que Dios maneja el tiempo en la Biblia. Y cuando Dios mide el tiempo, lo hace en séptimos. Dios creó el mundo en 7 días, dejando el séptimo como el día de descanso. En la tradicional ley testamentaria, los judíos fueron comandados a descansar cada 7 días. Además, en la séptima semana después de la Pascua, ellos celebran una gran fiesta y un descanso. El séptimo mes quizá era el más importante, donde celebran 3 grandes fiestas y descansos. Cada 7 años era un año de descanso para la tierra, y cada 49 años, que es 7 por 7, celebran el año del jubileo, que era el año de descanso para la tierra y de libertad para el pueblo. Así que tenía sentido para Bartel que Dios estableciera un periodo de 7000 años para que el hombre ocupara esta tierra, con los últimos 1000 años como tiempo de descanso cuando Jesús regresa para establecer su reino terrenal, como se menciona en Apocalipsis capítulo 20. Bartel tiene razón al decir que cuando Dios se ocupa del tiempo, lo hace con séptimos. No hay otro sistema más predominante en la palabra de Dios. Así que Dios sabe que el 7 es el número de la suerte. Oye, el segundo advenimiento de Cristo es el día más importante en el calendario de Dios. Bartel está convencido de que quiere que sepamos eso, incluyendo el momento. Todavía no nos das los pasajes específicos a los que dijiste que se refirió el señor Bartel. Sí, Matt, por favor, danos esos pasajes antes de irte, ¿sí? Está bien, te daré un par de pasajes. El primero está en Oseas. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento, ¿lo recuerdas, no, Greg? En el capítulo 6 está hablando de Israel, la nación elegida de Dios que siempre rechaza a Dios. La nación iba a ser destruida, pero el versículo 2 dice que después de 2 días nos habrá de revivir y el tercer día nos levantará y nosotros viviremos ante él. ¿Qué es esto? Verán, cuando Jesús vino, Israel lo rechazó como su Mesías, así que Dios dispersó a la nación por todo el mundo. Durante 1900 años no existió la nación de Israel. Pero Dios dijo, después de 2 días, o sea, 2000 años, te reviviré y tú, Israel, vivirás ante mí. Podemos ver que esto ya sucedió.
La nación dispersa de Israel ha sido reunida ante nuestros ojos. En 1948 Israel volvió a ser una nación. Esto es muy importante, porque Dios revivió a la nación de Israel y van a vivir ante Él, porque Jesús va a venir a establecer su reino terrenal, como dijo. ¿Has conocido a un cananita, Frank? ¿Qué tal a una manita? No, porque ellos eran los enemigos de Israel y no han sido preservados. Los judíos lo fueron porque son el pueblo elegido de Dios y Él debe cumplir el reino en la tierra como se nos prometió. Pero los judíos aún están rechazando a Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Después de 2 días, o sea, 2000 años, yo te reviviré y al tercer día vivirás ante mí. La segunda venida podría ocurrir pronto. Bartel ve esta misma predicción en Éxodo 19, versículo 11, cuando Dios le dijo a Israel que se purificara y esperara 2 días, porque en el tercer día descenderé ante la vista de todas las naciones. En Juan capítulo 11, Lázaro el judío murió y Jesús espera 2 días antes de levantarlo de entre los muertos. ¿Por qué? Bartel nos dice que esto representa cómo Dios le dará la espalda a Israel los próximos 2000 años, o 2 días, y le hablará al mundo por medio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y así fue. Dios no nos da todo esto solo para desperdiciar espacio. Quizá Bartel tenga razón y Dios está tratando de decirnos algo. Estás perdiendo auditorio, amigo. Muy bien, te daré otro pasaje, Derek. Bartel señala que en Mateo capítulo 17, versículo 1, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña y deja el grupo. Ahora, ¿qué pasa allá arriba? Jesús es transfigurado frente a ellos y se les da una imagen de la segunda venida. No mencioné las 3 primeras palabras de esos versículos de la Escritura, que dicen que después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y deja el grupo. ¿Por qué puso Dios esto? ¿Está desperdiciando más espacio o quizá nos está tratando de decir algo que necesitamos saber? Recuerden que el tiempo desde Adán a Cristo es de 4000 años o 4 días. El tiempo del periodo de la iglesia son 2000 años o 2 días. Así que esto podría significar que en algún tiempo después de 6 días o 6000 años, Dios reviviría a Israel y les cumpliría las cosas que les prometió. Pronto, muy pronto habrá un tiempo de juicio sobre la tierra como nunca antes, justo antes de la segunda venida de Cristo, que la Biblia llama la Gran Tribulación. Y adivinen cuándo es esto. En el periodo de 7 años. ¿Confundidos? ¿Quieren más? Oye, creo que el Bartel está leyendo entre líneas. ¿Tú no lo crees? O tal vez Bartel piense que Dios trata de decirnos algo, ¿verdad? Dios ya juzgó al mundo en los días de Noé, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 6, nos dice que hubo una gran explosión demográfica y que la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Suena familiar, ¿no? Él arrasó todo con un gran diluvio y solo 8 personas sobrevivieron. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra por el crecimiento de los pecados sexuales, la homosexualidad y la perversión. Suena como hoy, ¿no? Él arrasó esas ciudades y solamente 3 personas sobrevivieron, y en ambos casos, los no creyentes fueron tomados por sorpresa, pero los creyentes no, porque sabían que el juicio vendría. Bartel está diciendo que nuestro tiempo casi se acaba. Él no cree que esta existencia continúe para siempre, y en algún momento, muy pronto, Israel aceptará a Jesús como su Mesías, y Cristo regresará a la tierra para iniciar su reino. Pero sí sé esto, que la muerte hace que el fin del mundo suceda para algunas personas cada día. Y si una persona no tiene una relación personal con Jesús, tendrá una constante eternidad en el lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. De eso estoy seguro. Lo que hace a esto un tema muy serio. Hay muchas religiones en el mundo. ¿Qué te hace pensar que la tuya esté bien? Ay, Derek, hay muchos nombres para la religión en el mundo, pero todas caen en la misma categoría. Toda religión, a excepción de la cristiandad bíblica, enseña que tú puedes ser salvo por tu propio mérito. Ya sabes, por ser bueno o por realizar ciertos rituales. Pero la Biblia dice que nadie puede estar bien ante los ojos de Dios por hacer buenas acciones, Romanos 3:20, y que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23. Debemos entender que el estándar bíblico para entrar al cielo es que debe ser perfecto, totalmente limpio, justo, como dice la Biblia. Si eso es cierto, nadie entrará al cielo porque nadie es perfecto. Ni siquiera tú. Tienes razón, por eso tú y yo necesitamos a Jesús. Todos nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vivió una vida totalmente perfecta. Nunca pecó porque Él era Dios, y murió por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados, y se levantó de entre los muertos y Dios le permitió volver a entrar al cielo. ¿Por qué? No porque fuera un buen hombre, sino porque cumplió con el requerimiento de ser perfecto. Jesús es justo, y solo los justos heredarán el cielo. Y si Dios ni siquiera bajó el estándar por su Hijo, ¿por qué creer que lo hará por nosotros? Millones de personas creen que entrarán al cielo llevando lo que ellos creen que es una buena vida, y quedarán atónitos porque eso no es suficiente. Dios necesita un estándar de absoluta perfección. Sabemos que Jesús es perfecto
Solo cuando personalmente nos comprometemos y lo recibimos como nuestro Señor y creemos en lo que hizo por nosotros en la cruz, Él nos limpia de nuestros pecados. Es por eso que Él merece todo el crédito. Y por eso tú y yo necesitamos a Jesús. Lo siento, yo no me la creo tanto como tú. Jesús quiere darte la vida eterna, Derek. Es el propósito de la vida actual. Yo paso. Es tu decisión. Derek, oigan, déjenme saber si encuentran mejores respuestas con respecto a la eternidad. Algo que ofrezca una real esperanza. Claro que tienen que pensar en ello. Pero si ya tienen las respuestas, no tenemos nada de qué preocuparnos. Sin embargo, si lo que la Biblia dice es verdad, nuestro destino eterno está en juego y dependerá de lo que hagamos con Jesús. Si lo rechazamos, Él nos rechazará. Pero si humildemente lo recibimos, viviremos con Él en el cielo por la eternidad. Espero que lo piensen. Y más vale que se apuren, porque si lo que dice Bartel es cierto, nuestro tiempo se acaba.